Recientemente hemos visto decenas de titulares como estos. BRICS buscan contrarrestar a Estados Unidos con expansión y moneda común. La moneda de los BRICS podría desafiar el dominio de las instituciones financieras de Occidente. El grupo de los BRICS, después de todo, representa a más del 40% de la población mundial, por lo que una nueva moneda de reserva global respaldada por ese bloque podría llegar a convertirse en una divisa global y, en teoría, acabar con el orden mundial imperante. Pero, para entender mejor qué es lo que está ocurriendo, tenemos que dar un paso atrás y hablar de esta asociación como tal. BRICS es el acrónimo de los miembros actuales de una asociación compuesta por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Si hay algo que tienen en común estos países es que pueden considerarse como economías emergentes y también como potencias en sus respectivos continentes. Recientemente, durante su cumbre en Sudáfrica, incluso se ha hablado de una posible expansión de esta agrupación, y de hecho se llegó a invitar formalmente a más países por decisión unánime. Por el momento la invitación ha sido extendida a Argentina, Egipto, Irán, Etiopía, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Y si bien es cierto que estos países aún deben aceptar la invitación, esto de por sí ha capturado la atención de los medios que incluso hablan de un nuevo orden mundial. Esto es un giro importantísimo. Sin embargo, y como es de costumbre, la prensa suele exagerar las cosas. Verás, la asociación BRICS como tal es una alianza informal que no cuenta con estatutos ni con una secretaría permanente. Y si bien es verdad que cooperan en muchos aspectos, tanto económicos como políticos, es importante saber diferenciar su naturaleza de la de otro tipo de instituciones. BRICS no es un bloque comercial, como por ejemplo Mercosur, y muchísimo menos como la Unión Europea. Tampoco es un cartel de productores como la Asociación de Exportadores de Petróleo, OPEP, que tiene el poder de influir en los precios del crudo a nivel mundial. Nada de eso. Si bien algunos de sus miembros tienen tratados bilaterales y multilaterales, no constituyen un bloque comercial como tal. De hecho, a día de hoy los socios comerciales más importantes de China ni siquiera forman parte de BRICS. Estamos hablando de Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y la Unión Europea. BRICS tampoco es una alianza política o militar, como por ejemplo NATO. Es más, India, uno de los miembros más importantes de BRICS, hace parte de la alianza militar conocida como Quad, de la que también hacen parte los Estados Unidos, Japón y Australia. Y este grupo, dicho sea de paso, ha surgido precisamente como respuesta a la influencia militar de China en la región. Recordemos que las relaciones entre China e India suelen ser bastante tensas, ya que ambos países no solamente se ven como competidores, sino que incluso han llegado a tener conflictos violentos en sus fronteras muy recientemente. Así que en términos generales, BRICS es un bloque menos unificado de lo que parece. Es más, podría decirse que es un bloque tan fragmentado que incluso el presidente de la Federación Rusa, el mismísimo Vladimir Putin, no pudo asistir en persona a la cumbre en Sudáfrica, ya que, como es sabido, la Corte Penal Internacional, de la que Sudáfrica es miembro, ha emitido una orden de captura en su contra. Vladi, mejor quédate en casa para evitar problemas. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la divisa de los BRICS? ¿Por qué es relevante? Resulta que cualquier decisión que se desee tomar dentro de BRICS debe ser aceptada unánimemente por sus miembros, incluyendo una nueva moneda de reserva común. Y si bien hemos escuchado al presidente de Brasil, Lula da Silva, expresar su apoyo, que nós precisamos ter uma moeda, sabe, que transforma os países numa situação pouco mais tranquila, porque hoje país precisa correr atrás de dólar para poder exportar. Mas por que banco como os BRICS não pode, sabe, ter uma moeda que possa financiar a relação comercial entre Brasil e China, entre Brasil e os outros países dos BRICS? O incluso a Putin insinuar algo muy parecido, China e India no parecen muy felices con la idea. Mucho antes de la cumbre, el ministro de Relaciones Exteriores de India afirmó que la India no tenía ningún tipo de interés en una nueva moneda común. Después de todo, su economía había crecido muchísimo más que las de los demás miembros del bloque,
gracias a sus alianzas con los países occidentales, concretamente con los Estados Unidos y con la Unión Europea. China, por su parte, tampoco parece muy interesada en la idea de debilitar su propia moneda nacional a costa de una nueva moneda de reserva, especialmente en el marco de una asociación informal tan fragmentada como BRICS. Fue por eso que durante la cumbre no se habló en absoluto de la posibilidad de emitir una nueva moneda de reserva para competir con el dólar. El propio ministro de Finanzas de Sudáfrica aclaró que el debate nunca estuvo sobre la mesa, es decir, que nunca se planteó incluir ese tema en el orden del día de la cumbre. Y si ni siquiera se habló al respecto, mucho menos se implementará esta medida que necesita aprobación unánime. Así que por más que la prensa, y desde luego también muchos youtubers hambrientos de visitas, lleven semanas y semanas hablando de una nueva divisa que destruiría al dólar y que traería consigo un nuevo orden mundial, la verdad es que actualmente no hay absolutamente nada en agenda. Ahora bien, supongamos por un momento que se trata de un proyecto a mediano plazo. Después de todo, parecería lógico que un grupo tan grande quisiera lanzar su propia moneda para reemplazar al dólar. ¿O no? Veamos cuál es el problema. Por un lado, implementar un proyecto como ese sería muy, pero muy difícil, tal y como el profesor de economía Juan Ramón Rayo apunta. Para crear su propia moneda, los países miembros del bloque tendrían que crear un nuevo banco central, banco que emitiría una nueva divisa que reemplazaría a las divisas nacionales de cada uno de estos países, semejante a como lo hizo la Unión Europea al introducir el euro. ¿Y cuál es el problema? Bien, cada uno de estos países tendría que renunciar a su soberanía monetaria. Es decir, que ninguno de los miembros tendría los mecanismos para tomar decisiones sobre su política monetaria nacional. Por ejemplo, si Rusia o Brasil quisieran depreciar su divisa para incrementar sus exportaciones de materias primas, no podrían hacerlo, a menos, claro, que todos y cada uno de los demás miembros estén de acuerdo en llevar a cabo una devaluación de su moneda común. Y si, por ejemplo, China quisiera bajar los tipos de interés para estimular así el gasto interno, mientras que India, por el contrario, quisiera subir los tipos de interés para combatir la inflación, claramente habría un conflicto de intereses y ninguno de los dos países podría implementar dichas medidas, ya que, como lo hemos mencionado, han renunciado a su autonomía monetaria. Y como hemos visto, BRICS precisamente se caracteriza por su fragmentación y por ser países con políticas muy pero muy diferentes. También por un tiempo corrió el rumor de que la moneda de los BRICS pudiera ser una moneda respaldada por oro, algo que ya de por sí suena demasiado bien para ser cierto. Lo cierto es que no podemos olvidar que todos los bancos funcionan con un sistema de reserva fraccionaria, por lo que esa opción tampoco es muy realista. Ningún gobierno tiene un interés real en renunciar a su monopolio para imprimir dinero a costa de una moneda respaldada en oro. Otra opción mucho menos probable es que todo el bloque de los BRICS decidiese adoptar la moneda de uno de los socios de los BRICS, por ejemplo, la moneda china, el yuan. Si ya de por sí es muy pero muy difícil que todos los países se pongan de acuerdo para renunciar a su soberanía monetaria, mucho menos van a estar de acuerdo en renunciar a ella a favor de China. De adoptar el yuan, China tendría todo el control sobre la nueva divisa común y podría decidir cuándo devaluar su moneda, cuándo subir o bajar los tipos de interés, y todos los demás miembros tendrían que aceptar dichas decisiones, quieranlo o no. Tendrían que someterse a las decisiones del Partido Comunista Chino, y es muy poco probable que los demás miembros quieran hacer esto. Lo que sí podría ocurrir es que los BRICS intenten disminuir su dependencia del dólar. Esto también lo hemos visto en muchos titulares. El problema es que tampoco es tan fácil encontrar una moneda de reserva alternativa al dólar. Veamos un ejemplo. Si China le vende maquinaria a Rusia, Rusia le podría pagar en rublos rusos. Y el problema aquí es que el Banco Central de China tendría que atesorar rublos, lo que conlleva dos grandes inconvenientes. Primero, que los rublos se deprecian mucho más rápido que el dólar, así que no son tan buena inversión. Y segundo, que los rublos solo los acepta Rusia. No son como el dólar, que es aceptado en cualquier parte del mundo. Los rublos que el Banco Central de China acumulara
únicamente podrían ser gastados comprándole a Rusia. Pero si la cantidad de rublos acumulados excede lo que se desea importar, China tendrá que vender sus reservas en rublos. Venderlas desde luego contra una moneda que sea aceptada globalmente, contra dólares, exponiéndose así a un riesgo de depreciación. Por eso, si volvemos por un momento al pasado, veremos que ya desde 2009 se ha estado hablando de reemplazar al dólar por monedas locales. Y desde ese entonces, la verdad es que muy poco ha cambiado. Una cosa es lo que se quiera hacer y otra cosa lo que sea racional hacer. Y como señala Lynn Alden, los BRICS acumulan reservas en monedas del G7 y no al contrario. A día de hoy el dólar sigue constituyendo más del 50% de las reservas a nivel mundial. En segundo lugar tenemos al euro y le siguen otras monedas del G7 como el yen japonés, la lira esterlina, el dólar canadiense, etc. El yuan chino apenas representa un 2,6% de las reservas globales. Y como lo hemos explicado en videos pasados, como los que te enlazaré aquí arriba, es muy difícil que su porcentaje incremente significativamente debido a los controles de capitales que el Partido Comunista Chino ha impuesto sobre la economía del país. Así que en conclusión, es verdad que el dólar es una moneda que pierde poder adquisitivo a lo largo del tiempo, pero por lo menos por ahora no hay ninguna alternativa por parte de los BRICS sobre la mesa, contrario a lo que nos ha hecho creer la prensa. Tanto el gobierno de la India como el ministro de Finanzas de Sudáfrica han desmentido que dicha medida siquiera esté en la orden del día. Y sí, sé que para muchos esto puede sonar decepcionante, pero no todo son malas noticias. Lo cierto es que no necesitamos a los BRICS, ni a Rusia, ni a los Estados Unidos, para tener una divisa soberana y totalmente descentralizada. Gracias a monedas como Bitcoin tenemos alternativas que ningún gobierno, ya sea de derechas o de izquierda, occidental o asiático, pueden controlar. En nuestras manos está luchar por nuestra libertad económica y financiera y elegir una opción que no dependa de ningún estado. Y si quieres aprender más al respecto, vea los videos que te dejaré en la descripción de este video donde hemos tratado ese tema a fondo. Amigos, espero que este video les haya gustado, un abrazo y hasta la próxima.